alguna caracterización del proyecto. Eh, Sé que para hacer la caracterización del proyecto hay que hacer todos los elementos contextuales que hay en los estudiantes, que hay en los profesores, en la parte de tecnológica, la conectividad, el hardware y por último en los contenidos y el diseño gráfico. Inicialmente en los estudiantes, para hacer una conceptualización de los estudiantes, pues tengo que saber su edad, cuántos estudiantes, dónde están ubicados, el idioma que van a trabajar, todos esos antecedentes y todo ese trabajo donde están inmersos los aprendices. Y de la misma forma también eso implica, va muy de la mano con los profesores, las competencias de TICs que tienen cada uno de ellos, los trabajos, lo que van a realizar. Entonces, todas estas variables van a ser parte fundamental de la caracterización del proyecto. En esa misma caracterización del proyecto, pues no podemos dejar de lado las variables que tienen que ver con los elementos tecnológicos inmersos, porque tenemos que en cuenta que estos van a aplicar TICs para el desarrollo, entonces habría que ver antes de caracterización del proyecto qué conectividad hay, qué acceso a la red hay, qué ancho de banda, qué elementos tenemos para caracterizar un proyecto de material educativo digital. Es decir, yo no puedo partir de unos supuestos, sino debería evaluar qué hay, o más que hablar, pues conocer de primera mano qué elementos van a usar esos profesores, esos estudiantes que van a utilizar mi producto final. Y para utilizar ese producto final o para montar ese producto final, debo tener unos elementos de hardware, pues ojalá de última tecnología, y si no son de última tecnología, pues aprovechar los que tienen, los que tengamos, porque pues más allá de los elementos que tiene cada institución o cada estudiante, pues tendría que pensar en qué y para quién está destinado este proyecto. Yo no puedo hacer un proyecto todo en elementos de última tecnología cuando el contexto de mis estudiantes y mis profesores no los tienen. Entonces debería o debo pensar en utilizar los elementos que sirven, que tienen esos señores, estos usuarios de mi material educativo digital. Es decir, si yo sé que mis estudiantes o mi grupo de trabajo tienen un acceso a internet, tienen acceso a internet, pero si sé que las conexiones no son muy altas, pues me tocaría evitar elementos multimedia, algunos que son muy pesados, y pensar en otra clase de elementos que puedan trabajar y se puedan utilizar en el hardware que, que ellos tienen, en su computador, en su cámara, si tienen, en lo que sea, teniendo en cuenta esos elementos. Ahora si tengo un entorno pues más grande, como de un aspecto social más como de pronto el que por cosas del destino manejamos con Diego, pues podríamos hacer una caracterización de un proyecto diferente, con elementos de última tecnología, con fácil acceso, porque sabemos que nuestro usuario final va a tener o tienen un acceso y unos medios tecnológicos muy buenos para trabajar en su producto final, en su producto de materiales educativos digitales. Por otro lado, es importante en esta caracterización del proceso pensar en los aspectos organizacionales, en la capacidad de estructurar contenidos con cosas conceptuales, procedimentales y latitudinales, en la capacidad de escoger los elementos importantes en ese material educativo digital. Es decir, desde mi rol uno está acostumbrado a que va a ser una unidad de trabajo, lo que sea, simplemente hace una búsqueda de internet o mira sus conocimientos previos y empieza a escribir. Pero en este proyecto en esta caracterización del proyecto aprendo pues que va mucho más allá de hacer un resumen de una guía, de un trabajo, y tener los elementos esenciales de ese currículo, de ese trabajo, para hacer esa caracterización del proyecto. Y lo otro, el diseño gráfico. Tengo que pensar en elementos de diseño que sean también agradables a la vista de esos usuarios finales. De hecho, si yo sé
que es que un usuario final mm, eh, tiene ciertos patrones de comportamiento, ciertos elementos, pues debo pensar en un diseño adecuado para ellos. Y también pues pensar en que yo puedo ser el experto en la temática, pero no soy el experto en diseño gráfico. Y esa ha sido una de las grandes fallas que yo eh, que uno eh, se cree que las sabe todas, entonces hace el diseño, hace los contenidos, hace todo, y resulta que para cada uno de los elementos pues hay experto. Entonces habría que pensar en que mi proyecto va a tener un diseñador gráfico, unos elementos que van a darle una nueva vida, un nuevo entorno a ese proyecto educativo. Por otro lado, también quiero hacer una conceptualización de lo que es el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, donde hay unos elementos que influyen en lo virtual. La enseñanza virtual es la misma enseñanza a distancia, hay una fuerte discusión, no hay una diferenciación real, es decir, si viene uno mirando las diferentes generaciones de la educación virtual, empezamos con elementos meramente de colocar guías en la pantalla y los estudiantes leen y hacen reportes. Y eso viene muy de la mano con lo que fue la educación a distancia, unos años allá, llámese las guías o las revistas que enviaban a través de medios de transporte como el courier o lo que sea, que llegaba a su casa, traía una revista, y uno aprendía, leía y mandaba los resultados y los devolvía. En este caso, los primeros vestigios de la educación virtual fue muy similar, simplemente que había una mediación de transmisión de comunicaciones a través de un computador, a través de una red, y se hacía. Esos elementos han ido cambiando, han ido diferenciándose y, y hemos ido avanzando. Por otro lado, las TICs, más allá de que sean el gran boom, la gran revolución educativa, la gran revolución de comunicaciones, pues tenemos que pensar cómo catalizar esos elementos, cómo utilizarlos adecuadamente y no producir en nuestros usuarios una tecnofobia o un rechazo total a ellos de tanta acumulación, tanta información que le llega a uno, que no alcanza a uno realmente a procesarla. Es decir, acabo de esta materia de producción de materiales educativos digitales, me queda una serie de conocimientos por profundizar, pero llega tanta información que muy seguramente a la vuelta de unos 6 meses se me olvidó que tenía que profundizar en X o Y cosa y tendría que volver a retomar si quiero seguir. Otra de las consideraciones interesantes en el diseño de aprendizaje son la teoría de los nativos inmigrantes y los nativos digitales. Recordemos que según los teóricos de este tema, los nativos, los nativos digitales son aquellos que no superan los 30 años, o sea, yo, eso es obvio. Y los inmigrantes somos también yo, aquellos que nos tocó llegar a la fuerza a estrellarnos con este mundo de los computadores, a aprender haciendo y a aprender el error. Yo soy uno de esos que aprendió a través de ensayo y error, mucha práctica, como se dice, mucha goma, como decían como se dice en el algo popular. Entonces, el hecho de que unos sean inmigrantes y otros sean nativos no garantiza que haya un aprendizaje, no garantiza que haya unos usos adecuados de esos medios tecnológicos. Uno encuentra que los nativos digitales con los que comparto a diario pues usan estas tecnologías más como un medio de comunicación en el que está el chisme, en el que está su vida social, su entorno social, pero no hay una profundización en ese ambiente virtual de aprendizaje. Por lo menos no lo he palpado, no sé, no conozco evidencias de que sea así, se utiliza en lo más mínimo y lo utilizan de una forma facilista.